Mejorar el volante de inercia te puede hacer más rápido. Pero si solo es un cacho de hierro. Pero es que incluso te puede hacer más rápido en curvas sin quitarle peso. Pero monte el volante ligero y me ganó el otro día una tía en un sendero. Hoy, entre otras cosas, veremos eso y por supuesto el aligerado. Vamos allá. Pero cuando se lo puse me pillaron en la subida los maderos pero desde que lo tengo no me cierra el cenicero. El volante de inercia estándar es un disco de hierro que da vueltas y muchas veces lo tratamos como si lo único que hiciese fuera acumular esa energía cinética, pero en realidad cumple algunas funciones más. Por ejemplo, a través de la corona dentada que tiene alrededor, el motor de arranque hace girar el propulsor para ponerlo en marcha. Otra fundamental es el elemento que fricciona contra el embrague, tan importante como él para que el vehículo sea capaz de moverse. Para ello tiene una sección con forma de anillo plano, la cual cumple además otra función, que es permitir que el disco de embrague disipe su temperatura cuando están en contacto. No solo eso, también acoge en su centro al primario de la caja de cambios dando un apoyo alineado al eje a través de un rodamiento. Puede además ser el responsable de que la centralita se entere de las vueltas que da el motor gracias a un dentado que lee un sensor inductivo, e incluso los hay que acogen contrapesos estratégicos para motores desequilibrados por diseño para conferirles un giro más regular. Vamos, que para ser un hierro que da vueltas ya hace sus cosas. Joder, sí que aquí trabajamos como animales, no sé si me entiendes. La gama de materiales a elegir es amplia, desde los ignorables volantes chinos de fundición, aceros de todo tipo, aluminio, aleaciones de magnesio, titanio. Sin liarnos a hacer un tratado de materiales, lo primero sería reafirmar el desprecio hacia los volantes de fundición. Ya sabemos que es un método que deja una estructura interna muy proclive a las fisuras. En realidad tenemos la fundición de hierro y la fundición dúctil o nodular. Esta segunda es bastante mejor, pero de cualquier forma no serían la mejor opción. Las peores que te digo es el llamado cast iron, y como ejemplo de su poca fiabilidad, la SFI americana, unos que homologan piezas de estas, en los tests se niegan a llevarlos por encima de las 10.000 RPM, cuando un volante de acero normal sería sometido sin temores a un 150% de las RPM del vehículo que lo vaya a llevar, que podrían significar 12 o 14.000 vueltas en muchos casos. Lo que técnicamente supongo que significa que si tu vehículo supera las 6.666 vueltas no deberían darle la homologación a ningún volante de fundición a ese coche por no poder realizar las pruebas. No es un material demasiado interesante. Piensa que la fundición se queda entre el peso del acero y el del aluminio, así que no nos sirve para hacer un volante ni especialmente pesado ni ligero. Por tanto... ¡A la mierda! Bueno, nos pasamos al acero. Sí, qué bien, qué rica fresquita. Eso no, retrasado. A los volantes fabricados con acero. Este pesado amigo marca todas las casillas ya que permite tener a la vez unos piñones resistentes y una superficie de fricción duradera. Aceptan tratamientos de endurecimiento superficial como la nitruración o el granallado, que además de ser un método para limpiar, bombardea el metal para hacer pequeños cráteres que concentran esfuerzos que tienen el efecto de mejorar la resistencia. Si la superficie de fricción tiene este acabado como este volante, hay que entender que tendrá un tiempo de rodaje hasta que la superficie se alise, ya que el apoyo son multitud de pequeños puntos, y de haber un patinado excesivo existe el riesgo de sobrecalentar tanto el embrague como el volante. Es muy típico de los volantes sobrecalentados la aparición de óxido de cromo en la superficie, que es el característico brillo azulado, lo que significa obviamente que este material estaba en la aleación y que el volante se ha calentado tanto que se han empezado a separar los metales. En principio su coeficiente de fricción es menor a la superficie de acero limpia, así que al menos merecerá una revisión. Los volantes más finos o con estructuras más aligeradas serán los que más sufran un sobrecalentamiento pudiendo llegar a deformarse. Por supuesto hay infinidad de aleaciones diferentes, siendo el cromoli la que me apetece mencionar por ser la polla. Bueno, qué interesante, ¿no les parece? Siguiente, que no acabamos. Si vamos un paso más allá encontraremos a los volantes motor de aluminio, prometiendo una buena reducción de peso, y como hacer friccionar el disco de embrague directamente contra este material es un poco duro, se suele emplear un disco de acero para que se encargue de ello, y lo mismo para el anillo del motor de arranque. El aluminio ya sabemos que tiene sus problemas con la fatiga, y la combinación de materiales también puede dar guerra por sus diferentes coeficientes de dilatación. Además, estas uniones son un punto débil estructuralmente y por si fuera poco también se deben tomar precauciones extra con el rodamiento del primario de la caja, pues él también se va a dilatar diferente que el volante de aluminio y por tanto el ajuste debe ser distinto que cuando es de acero, recomendándose a veces utilizar algún producto fijador especial para mantener el rodamiento en posición mientras se monta el embrague y la caja de cambios. ¿Eso es todo con el aluminio? Bueno, con revisar la zona de unión de los tornillos, que es el segundo punto débil, y no utilizar tuercas con freno como estas que puedan dañarlo, ya más o menos valdría. Puede parecer que es demasiada historia, pero dependiendo del caso muchas veces merece la pena. Además, es que son tan bonitos. El tercer punto crítico de los volantes, sean del material que sean, es el anillo donde actúa el motor de arranque,
que aunque sea de acero puede pasarlo mal alguna vez, y esta es la zona de máxima velocidad, que oye, igual podríamos ni necesitarlo, y arrancamos empujando. Como es muy importante el alineado del volante para que no haya vibraciones, es necesario que lo aprietes al par apropiado, y que no pongas adhesivos en la zona de sujeción al cigüeñal. Finalmente, algunos volantes que puedas comprar traen una capa de protección en la superficie de fricción que se debe limpiar antes de la instalación. Sin más, vamos a la materia, esto era como la intro. Hoy veremos el aligerado, modificaciones y equilibrado. Para aligerar un volante de inercia tenemos varias opciones. 1. Sustituirlo. 2. Rebajar el disco por delante y también por detrás papi. 3. Recortar el aro de amarre a la masa del embrague. Y 4. Practicarle orificios. Bueno, ya vamos a empezar a ver eso del aligerado. Hay varias maneras de intervenir un volante para reducir su masa. Existe la posibilidad de su sustitución por una pieza que sea más ligera de partida, pero veamos las modificaciones y sus diferencias. La primera manera sería rebajarlo torneando por su parte exterior, la contraria a la del disco de embrague. Lógicamente hay un límite en la cantidad de material que se puede quitar, pero entre un volante de serie con el peso extra y un aligerado hasta el espesor mínimo por resistencia deberíamos tener bastante margen. Podremos retirar bien material de todo el disco o centrarnos más en la parte exterior o interior para obtener diferentes resultados que veremos después. Como siempre que tenemos oportunidad nos aseguramos de que la unión sea mediante un radio y no un ángulo. Otra forma de rebajar peso es darle un arco o curvatura como este. No es tan simple de hacer, pero puede permitir una mejor distribución del peso. Mira este voluptuoso volante de una Zafira OPC que venden en 1000 anuncios. Finalmente, si aún así el aligerado no ha sido suficiente, es posible también practicar agujeros. Esto no se debe hacer sin una buena planificación antes. La recomendación es hacerlos alrededor de la misma circunferencia y solo hacer una fila, para reducir los riesgos de crear zonas excesivamente debilitadas. Pueden ser orificios circulares, slots uniendo dos o más de estos agujeros o tener formas más complejas que den una mayor resistencia o permitan más reducción de peso. Asimismo, estos orificios pueden practicarse de forma radial, en los volantes que lo permitan. ¿Pero por qué optaríamos por aligerar rebajando o practicando orificios? ¿Qué diferencias hay? Por un lado, podríamos estar limitados por el reglamento, ya que se supone que un rebaje sin perforar afecta menos a la integridad de su estructura. Además, la reducción de peso es más uniforme, lo que hace que el equilibrado necesite menos trabajo, y se puede hacer solo con un torno de manera relativamente sencilla. Los orificios, por su parte, requieren un equipamiento mejor, y supongo que la mayoría nos los encontramos ya hechos en volantes pensados para correr. Así que baja el taladro un momento. Este método de aligeramiento tiene además del beneficio del peso neto retirado que hacemos que el peso relativo del volante esté más en el centro, lo que reduce su momento polar de inercia y le permite acelerarse y desacelerarse más rápido, como una patinadora cuando se encoge. Espera un momento, ¿quién ha escrito esta mierda? Necesito un ejemplo heterosexual. Perdón jefe, fui yo, es mi primer día, le daré un ejemplo bien rudo para que la audiencia no dude de su hombría, ya lo tengo, es como cuando juntas las bolas para poder entrar por las puertas. ¿Lo hice bien? Por favor no me despida. Bueno, decía que cuando se retira peso del exterior del volante se reduce su momento polar de inercia, que lo vemos en un momento, y también los agujeros producirán una turbulencia que podría ayudar a disipar parte de la temperatura, que debido a su menor masa total ahora fluctuará con más facilidad. También debería aumentar su resistencia aerodinámica, aunque su efecto quedará eclipsado por los del cambio de masa que serán más notables. Elegir hacer slots uniendo varios agujeros es un método para reducir aún más peso. ¿Y por qué no se unen aún más? Bueno, tiene que haber material que sujete el disco exterior y la maza del embrague. Alrededor de sus anclajes sí podría ser necesaria esa resistencia extra. Incluso podemos encontrarlos radiales en hermosos volantes de inercia de alto rendimiento. ¿Acaso no te gustan los agujeros? Para seguir comprendiendo esto necesitamos un par de conceptos fáciles. Primero veamos el momento polar de inercia, que vendría a indicarnos cómo está repartido el peso en un elemento independientemente de la velocidad de su giro. Saber el momento polar de inercia no es muy complicado en una forma simple como un plato o un cilindro. Como la masa es teóricamente uniforme, solo nos importa su posición, así que para calcularlo solo hace falta integrar la distancia al eje de rotación al cuadrado ponderada por la masa de cada punto del disco, que como es la misma no hay nada que ponderar y por ser una función cuadrática nos saldría una gráfica parabólica. Si te has perdido, tranquilo, es solo separar la masa del volante en función de en qué sitio está. Pones estos gramos cerca, estos en medio y estos más lejos. Como es homogéneo, línea recta. Pero como la distancia va al cuadrado, la gráfica toma esta curva ascendente. Vale, pues todo el espacio que queda debajo de esa superficie es la integral, que es también el momento de inercia. Un disco más grande tiene esta gráfica más amplia y por tanto su momento es mayor.
Fácil. Lógicamente, calcular el momento de inercia en un objeto más complejo ya suele requerir el uso de algún software o realizar pruebas reales, pero el concepto es muy sencillo. El peso lejos del eje importa más que el que está cerca. A partir de aquí llegamos a la energía cinética rotacional. Ya estuvimos introduciendo la energía cinética en el primer vídeo sobre el volante de inercia aligerado, pero tiene aún una vuelta de tuerca más, ya que lo que realmente nos importa es la energía cinética rotacional, que se calcula conociendo el momento polar de inercia y la velocidad angular del elemento. Cuanta mayor energía cinética rotacional, lógicamente más va a costar parar algo, y como vemos, la velocidad es de mayor importancia que el propio momento de inercia porque está al cuadrado. Todos estos son temas fascinantes sin duda, pero con esto ya podremos entender bien cómo una de las opciones que tenemos al mejorar un volante motor es instalar uno o modificarlo de manera que su peso esté más cerca del eje, consiguiendo así la menor inercia rotacional y la facilidad para subir y bajar de vueltas que eso produce. Puedes encontrar a veces volantes que se hacen llamar de alta inercia en la GT2i, por ejemplo, y su enfoque suele ser esto que acabamos de ver, porque si ves los pesos tampoco son desmesurados. Su inercia no es mayor a la de un volante convencional, pero se podría argumentar que sí está mejor aprovechada de cara a correr con un vehículo. En resumen, las modificaciones principales serían el aligerado y centrado de masas, que podría hacerse mediante, por ejemplo, la reducción de su diámetro exterior, que además trae otra gran ventaja. Mira, esto es trucazo. Pones un volante de inercia más pequeño, modificas la carcasa de la caja de cambios y puedes bajar el motor tanto como cuando el sábado bajas el listón tanto que te valdría hasta la madriguera de un topo. Esa bajada del centro de gravedad combinada con un par de cosillas es una preparación interesante. Tenemos que hacerlo algún día. Hoy en día, gran cantidad de vehículos montan los conocidos volantes bimasa, que no es más que dos volantes de inercia unidos mediante unos muelles y engranajes que les permiten girar uno sobre el otro hasta que los muelles se comprimen. Este peculiar mecanismo sirve para amortiguar el inicio del giro cuando el motor está empujando. Hay kits para muchos vehículos y la transformación a monomasa es una práctica habitual incluso para gente que no pretende correr y solo quiere quitarse una pieza que pueda fallar. Pero, ¿y si decido conservar el bimasa? ¿Lo podríamos aligerar? Bueno, no tenía pensado cubrir este punto, pero puede entrar aquí. En realidad el aligerado no es el problema, es más un tema de equilibrado. Tenemos la opción de soldarlo para hacerlo de una pieza. Así en teoría sería más fácil equilibrarlo, pero esto genera un par de problemas, ya que al enfriarse la soldadura tiene tendencia a tirar de los metales que ha unido, así que es fácil que una parte quede desalineada respecto a la otra, lo que provocaría que el conjunto se desequilibre y que la superficie de fricción del embrague no se reciba adecuadamente si no se tornea antes. Aligerarlos manteniendo el mecanismo no es la práctica más habitual, pero en teoría deberíamos tener esto en cuenta. Para que el bimasa funcionase bien en cualquier situación, tanto comprimido como descomprimido, debe tener las dos partes equilibradas por separado, porque si no aparecerían vibraciones en alguna posición. Y no solo eso, los muelles deben estar distribuidos de manera que su peso quede equilibrado por los dos platos del volante, tanto comprimidos como descomprimidos. Así que de esto sacamos dos conclusiones. Si aligeramos los platos debemos asegurarnos de que ambas sigan equilibradas por separado. Y segundo, que si la reducción de peso en los platos es severa, podríamos estar haciendo unos muelles relativamente más pesados y descompensarse frente a los platos, pues su posición no es totalmente simétrica siempre. Y a la hora de hacer el equilibrado, de alguna manera habría que comprobar que durante su articulación no se desequilibre, porque podríamos tener un bimasa perfectamente equilibrado que se desequilibrase en cuanto se comprimen los muelles, que es cuando más nos va a importar, durante la entrega de potencia. Mencionar para los vehículos automáticos, la pieza que hace de volante de inercia, a veces llamada placa flexible, en este caso es mucho más fina y ligera, ya que el peso que tendría lo cubriríamos ahora entre la turbina, la carcasa e incluso el propio fluido hidráulico. Es otro juego que hoy no vamos a tratar. Pasemos por tanto al equilibrado. Oye, sucio humano, antes debes explicar que algunos motores están diseñados para trabajar con un volante desequilibrado. Señalando primero un caso especial, el de los motores de 3 cilindros modernos, ya que es frecuente que traigan un contrapeso para tratar de reducir sus vibraciones, que ya analizamos en otro vídeo. El caso es que un volante totalmente equilibrado en uno de estos motores seguro generará cabeceos. De cualquier manera, estos contrapesos no pueden hacer que el equilibrio primario quede cancelado como en un 4 cilindros, ya que el contrapeso añadido no hace exactamente lo que debería un cuarto pistón. Primero, las carreras de potencia están separadas 120 grados, así que no podemos emparejar perfectamente ese pistón, ya que afecta a los otros dos, que encima tampoco se estaban cancelando perfectamente entre ellos. Y por otro lado, el lastre va a estar dando vueltas, y los pistones subiendo y bajando. Así que con movimientos de diferente naturaleza y en diferente posición, tampoco se puede lograr la perfección. Es cierto que últimamente cada vez están saliendo más tricilíndricos que funcionan suave.
pero también usan otros trucos para evitar que las vibraciones sean incómodas. Ya vimos los equilibrados en la teoría con el cigüeñal, y aquí tampoco hay tantas diferencias. Al fin y al cabo, después de equilibrarlos por separado, los deberemos juntar para repetir el proceso junto con el embrague. Debemos primero hacer un equilibrado estático, que es detectar de forma manual las zonas donde se detiene tras girar para retirar material de las supuestas, y después el equilibrado dinámico, que se hace con una máquina que lo hace girar para detectar las zonas donde sobra metal. Esto te lo puede hacer un especialista cuando tornees un volante y dejártelo listo para que lo montes. Bueno, ya hemos visto 4 cosillas, ya habrá tiempo de más. El próximo de esta serie será... ¿los colectores? Madre mía. Igual hay que hacer algo entre medias. Muchas gracias por tu atención y un gran saludo.